Anteriormente en el programa o lo que habíamos hecho pues fue un listado en el cual nosotros teníamos clave, nombre, edad y grado. Lo habíamos ordenado y habíamos tomado en cuenta algunas definiciones básicas sobre lo que es una base de datos. Para ello habíamos visto lo que era una tabla, recapitulando, ¿verdad? Una tabla solamente es un listado de información. Luego teníamos los campos, en este caso eran las diversas columnas, el campo clave, el campo nombre, el campo edad y el campo grado. Luego teníamos los registros, que era un conjunto de datos que pertenecen a una misma entidad o a un mismo elemento. En este caso eran las filas, lo podríamos ver de esa manera. Estaba Luis, María, Carlos, Manuel y Andrea. Y también tomamos en cuenta la llave primaria, que es un campo o una columna que va al inicio, que permite identificar un elemento de otro para que no exista duplicidad. Bueno, este mismo listado lo vamos a trasladar hacia el programa correspondiente para que se nos haga más fácil administrarlo y poder trabajar con ello cuando este listado crezca. Primero vamos, dependiendo del sistema operativo, vamos a inicio y luego a la opción de todos los programas, o en el caso de este Windows 10 aparece acá directamente el programa de Access. Se identifica con una A de color blanco dentro de un icono de color fucsia o corinto, lo podríamos ver. Entramos al programa de Access y lo primero que nos va a preguntar es el tipo de base de datos que vamos a seleccionar. En algunas versiones aparecen más tipos de documentos. En este caso solo me aparece base de datos en blanco, que es la que me interesa. Siempre vamos a elegir base de datos en blanco para iniciar desde cero. Luego le damos un clic y nos pregunta nombre del archivo. ¿Qué nombre le voy a colocar a este documento? Esta es la ventaja de Access a diferencia de los demás programas. En Word, por ejemplo, ustedes entran, comienzan a teclear un documento y hasta después solicita el nombre del documento cuando se va a guardar. En este caso, antes de hacer la modificación de la información, lo primero que hace es solicitar un nombre, ¿verdad? Para poder almacenar este archivo. Y le vamos a colocar BD simplemente por base de datos y le vamos a colocar el nombre con un guión bajo alumnos. Entonces BD-alumnos. Luego, esta pequeña carpeta o este pequeño folder, si yo le doy clic, lo que va a suceder es que me va a permitir cambiar el lugar o especificar el lugar donde yo deseo que se guarde esta información. Por ejemplo, actualmente se va a guardar en documentos y simplemente ahí aceptar, ¿verdad? Si yo necesito una memoria que se esté guardando en una memoria o en otra ubicación, en otra carpeta, la voy buscando, la selecciono y luego aceptar. Bueno, esto no es necesario hacerlo porque por defecto lo guarda en documentos y ya que tengo el nombre y el lugar donde se va a almacenar, simplemente le damos clic al botón crear. Esperamos un momento entonces, automáticamente nos va a generar estas pequeñas ventanas, ¿verdad? Que ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Esto de la lista de campos no es necesario, lo voy a cerrar y me quedo con la vista de los elementos que tiene el archivo y esta pequeña ventana en la parte central, ¿verdad? Bueno, cuando yo entro al programa de Access por defecto o de manera automática me genera una tabla. Y como lo habíamos visto anteriormente, una tabla era un listado de información. Acá me acaba de crear ese listado automático con un campo o una columna llamada ID, que representa la identificación, ¿verdad? Entonces, esta tabla automática no me sirve, por tal razón voy a utilizar la X, esta pequeña X que está acá, está sola. No la vayamos a confundir con el cierre del programa porque si yo le doy clic acá me cierra totalmente el archivo, mientras que si yo le doy clic en esta X que está sola, simplemente me cierra esa ventana o esa tabla automática que me generó. Ahora sí, tenemos nuestro archivo totalmente en blanco. ¿Qué queremos hacer? Trasladar esta misma información al programa correspondiente. Entonces, primero, ¿qué debemos de hacer? La base de datos o el archivo ya está creado. Ya tiene un nombre, se llama BD alumnos. Ahora vamos a crear la tabla o ese listado. Para ello, vamos a la pestaña crear, ese sería nuestro primer paso, y luego le damos clic donde dice diseño de tabla. Le damos clic a ese botón entonces, esperamos un momento y nos genera lo que es el editor para crear nuestra tabla. Veamos los elementos que nos solicita acá. Nos solicita nombre del campo. Ya sabemos qué significa esto del campo. Sabemos que son las diversas columnas que conforman a nuestra tabla. Y luego nos pregunta el tipo de dato. Bueno, veamos, vamos poco a poco. Regresando a este listado. Habíamos dicho que los campos son las columnas. Tengo el campo clave, campo nombre y campo edad, ¿verdad? Y por último acá tenemos el campo
de grado. Eso es lo que queremos trasladar. Entonces, campo número 1, clave. Entonces aquí colocamos nombre del campo, clave. Ahora, veamos acá. ¿Qué tipo de dato va a estar guardando el campo clave o la columna clave? ¿Van a ser letras? ¿Van a ser números? En este caso, lo más sencillo, observamos que van a ser números porque va 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Entonces acá en tipo de dato le doy clic a esta flecha que aparece a un costado y selecciono número, ¿verdad? Que es lo más básico dentro de una base de datos. Número, muy bien. Luego voy al siguiente. El campo número 2 es nombre y lo que va a guardar son textos, letras. Por tal razón acá colocamos debajo de clave nombre, que es el nombre del campo, y acá aparecen dos tipos de texto corto y texto largo. Por este ejemplo lo vamos a dejar en texto corto. Algunas versiones de Office no tienen eso de texto corto y texto largo, simplemente aparece como texto, nada más. Podemos elegirlo, ¿verdad? Siguiente, nuestro otro campo es edad y también son números enteros. Es acá edad y el tipo de dato es número. Continuamos entonces, el último es grado y lo que va a estar almacenando es un texto. Entonces acá grado y también es un texto corto, por tal razón ahí lo dejamos. Ahora, recordamos que este campo me sirve para identificar todos los registros, para que no se repitan. Entonces, esta es mi llave primaria, que lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo especifico al programa que la clave es el dato que no se tiene que repetir y que es único? ¿Cómo le digo que es mi llave primaria? Sencillamente tomo el mouse y le doy clic derecho a esa palabra y selecciono clave principal. Como lo habíamos visto anteriormente, puede llamarse llave primaria o clave principal. Le doy un clic y me doy cuenta que aparece esa llavecita a la par del campo, ¿verdad? ¿Qué otra forma lo puedo hacer? Sencillamente lo podría hacer dándole un clic y acá arriba aparece el botón y le doy clic y entonces se le asigna lo que es la clave principal o la llave primaria. Sí. Ya dejamos claro cuáles son los campos, qué tipo de dato va a guardar y quién es la llave primaria. Entonces, ¿qué sigue ahora? Tengo que guardarlo. ¿Cómo lo guardo? Sencillamente puedo dar clic al botoncito que está acá o presionar en mi teclado la tecla control seguido de la letra G, control más G, pero en este caso lo voy a utilizar con este método, ¿verdad? Ahí mismo también incluso solo con colocar el cursor aparece la combinación de teclas que es control más G, le doy un clic. Me pregunta, nombre de la tabla. En este caso le voy a colocar estudiantes en forma plural, ¿verdad? Porque nuestro listado va a guardar a varios estudiantes. Entonces, le doy a aceptar y cuando le doy a aceptar me doy cuenta que aquí aparece este pequeño icono con el nombre que acabo de asignar estudiantes. Cuando ya especifiqué los campos, especifiqué el tipo de dato y ya indiqué quién es la llave primaria, sencillamente ya que lo guardé, puedo cerrar en la X que habíamos visto hace un momento, ¿verdad? Le doy un clic. Ahora, aparece en blanco acá, pero la ventaja es que tengo ya la tabla estudiantes, que es una tabla, un listado de información. Le doy doble clic, se abre y se dan cuenta que es muy similar a lo que tenemos en Excel, porque acá tiene sus columnas y únicamente tiene una fila, ¿sí? Entonces, ahora estamos usando un programa especial para administrar la información. ¿Qué hago? Ahora lo que toca es teclear esta información. Es número 1, debe de ser la clave acá, coloco número 1. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a terminar primero esto y luego continuamos con las dudas que pueden surgir, ¿verdad? Luego el nombre sería Luis, la edad tiene 15 y el grado de tercero básico. Muy bien, tenemos nuestro primer alumno. Vamos con el siguiente, clave 2, nombre María, edad 13 años y está en primero básico. Y podríamos continuar así. Voy a teclear uno más solo como ejemplo. Vamos a colocar aquí a Carlos. El tipo tiene 14 años, el tipo de dato sería acá segundo básico. Muy bien.
Ya que terminé de escribir esos datos, yo puedo hacer más grandes las columnas, como en Excel, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos de observar? Primero está guardando nuestro listado, excelente, pero la clave, ¿qué pasa si yo a María le quiero colocar también la clave 1? Cuando hago el cambio, cuando hago ese cambio, me muestra un error y me dice que los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación, que vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá la computadora? Mira, aquí no pueden existir dos datos, dos registros, dos filas, dos personas que tengan la misma clave. Es como en el DPI. No pueden haber dos personas que tengan el mismo número de DPI. Eso no tendría pues coherencia, ¿verdad? Porque se supone que cada persona es independiente, individual y también es único, ¿verdad? Entonces, acá nos obliga a que coloque cualquier número siempre y cuando no esté escrito ya en la lista, ¿verdad? Por ejemplo, si yo coloco 100, ¿hay algún problema? No, no importa que yo coloque 100, siempre y cuando esto sea un número y que no se repita, ¿sí? Ahora, en la edad, ¿qué pasaría si yo le quiero colocar la edad M? Me va a mostrar nuevamente error. Y nos damos cuenta que acá es diferente el tipo de error. Incluso no aparece la ventanita, la ventana emergente, sino que me aparece ahora un listado y me dice que el valor que he especificado no coincide con el tipo de datos número de esta columna. Significa que a esta columna, si se recuerdan, lo especificamos que fuera número, no letras, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos indica, ¿verdad? Y la ventaja es de que tenemos mejor organizada la información y también está ordenada. Esa es la idea fundamental de crear entonces lo que son las bases de datos. Información organizada y que yo más adelante con las herramientas que vamos a ver, vamos a poder obtener esa información de manera rápida. Hacemos una segunda tabla ahora para los maestros. Cerramos entonces acá en la X que habíamos visto. Le damos guardar, sí. Entonces, vamos a crear ahora una tabla para los maestros. Entonces vamos a la pestaña crear, diseño de tabla, nombre del campo. Sabemos que cada maestro debe de tener una clave. En este caso no le vamos a poner como clave, sino que le voy a colocar la palabra código. El código tiene que ser un número. ¿Qué características podemos identificar de un maestro? Primero, el nombre, ¿sí? Y eso va a ser un texto corto. Luego, vamos a colocar especialidad. ¿Cuál es su área de especialidad? Si es matemáticas, si es inglés, si es computación, si es contabilidad, etcétera. Y esas características también son textos. Entonces se queda como texto corto. Y vamos a colocar, por ejemplo, salario. El salario es un número, entonces lo dejamos de esta forma. Ahora, ¿cuál de ellos es el dato que no se puede repetir? ¿Se puede repetir el nombre de alguna persona? Sí. La especialidad también, como también el salario. Pero lo que tiene que ser único es el código. Entonces, con cualquiera de las dos formas, clic derecho, clave principal, le doy guardar y a esto lo vamos a guardar como maestros o docente, ¿verdad? Le doy a aceptar, cierro y me doy cuenta que ya aparece acá y ya puedo comenzar a teclear datos, ¿sí? Tengo entonces, si le doy clic a estudiantes, acá a través de pestañas, puedo ir observando las diferentes tablas que me va generando. Con eso entonces tenemos lo que es la creación de tablas.